Introducción al derecho penal y teoría del delito. En la clase anterior habíamos comenzado a estudiar ahora el delito y el delincuente. Y habíamos dicho algunas cuestiones relacionadas con la evolución del concepto de delito. Y en ese sentido, habíamos dicho algunas palabras respecto de la evolución esta en los pueblos primitivos, luego en el derecho romano, lo que sostenía la escuela clásica, luego la escuela positivista y al final la escuela técnico-jurídica. Seguimos entonces avanzando en nuestra materia. Ahora nos corresponde hablar del concepto jurídico del delito. Este concepto jurídico del delito puede ser o formal o material. Vamos a referirnos primero al concepto formal del delito. Como todo aquello que aparece asociado a una pena, como consecuencia jurídica. Es decir, se refiere este concepto formal a los caracteres extrínsecos, no intrínsecos, sino que extrínsecos, de afuerita, del delito. Y a su vez el concepto material del delito, al que nos referiremos un poco más adelante, se refiere al contenido del mismo, es decir, a sus elementos: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, sanción. Bien, entonces vamos a referirnos primero al concepto jurídico del delito en su aspecto formal, es decir, a todo lo que va asociado a una pena como una consecuencia jurídica del delito. Y acá vamos a ver que desde este punto de vista formal nos encontramos con definiciones del punto de vista extrajurídicos como jurídicos, siempre hablando, ¿no es cierto?, de estos agregados al delito, esto que va por fuera del delito, ¿no es cierto?, no al contenido mismo, no a sus caracteres intrínsecos, que repito, son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la sanción. Aquí vamos a ver otro tipo de cosas. Y dentro de este punto de vista formal del delito, de la definición del punto de vista formal del delito, están las definiciones extrajurídicas y las jurídicas. Y dentro de las definiciones extrajurídicas están las filosóficas y las sociológicas. Y después dentro de las filosóficas vamos a citar algunos autores, y dentro de las sociológicas lo mismo, también vamos a referirnos a algunos autores. Yo no soy muy dado a preguntar definiciones. Lo que interesan son los conceptos, que tenga la persona una idea así, porque aquí estamos hablando de una proposición seria, no que tengan una idea, una ideíta, sino que tengan la idea verdadera, completa, aunque la digan de otra manera, utilizando otros verbos, otros sustantivos, etc. Pero que digan lo que tienen que decir. Entonces, dentro de esta definición extrajurídica, las filosóficas aparecen ligadas a otros conceptos que no son la pena que nosotros entendemos, o sea, como privación o restricción de derechos personales.
no en el sentido civil, no estoy hablando de los derechos personales del derecho civil, sino que privación o restricción de derechos del ser humano. Es decir, privación de derecho, la reclusión, la prisión o presidio. Restricción de derecho, destierro, extrañamiento, confinamiento, relegación. ¿Estamos claros? Bien. Entonces aquí no nos vamos a referir a esa parte de la pena, o a esa forma de la pena que entendemos, porque estamos hablando de cuestiones filosóficas. Y estas cuestiones filosóficas están ligadas a los conceptos de moral, derecho natural, justicia, cultura, tranquilidad de los ciudadanos, etc. Y ahí tenemos, por ejemplo, como un corolario de lo que estamos diciendo, es decir, que hay autores, tendencias o ideas que se refieren a estos aspectos para definir el delito en su aspecto formal del punto de vista filosófico. Carrara, por ejemplo. ¿Qué dice Carrara? Para Carrara, delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Eso es delito para Carrara. Infracción de la ley del Estado, ¿no es cierto?, promulgada para la seguridad de los ciudadanos. Esa es la idea que tiene Carrara. Para esto existe el delito. ¿Para qué? Para la seguridad de los ciudadanos. Después de Carrara viene otro autor otro italiano, Maggiore, con 2G, Maggiore. Para Maggiore, delito es todo acto que ofende gravemente el orden ético y que exige una expiación en la pena. Es decir, ¿a qué le da importancia Maggiore cuando define el delito formalmente de un punto de vista filosófico? Le da importancia a que el delito es creado para defender el orden social, ético, y que exige la expiación de una pena, Pero lo importante es defender el orden ético. E incluso en nuestro medio, uno de los más grandes profesores de derecho penal, si es que no es el más grande, no soy quien para decir quién es el más o menos grande o no grande en estas materias, pero a mí por lo menos me da la impresión de que sí lo es, uno de los más grandes por lo menos, a pesar de que cuando Noboa, que era totalmente diferente de lo que era su personalidad, porque Noboa era un hombre de personalidad enérgica, llegado a sus ideas, bueno, ¿para qué hablar de su prestigio académico? Tuve la oportunidad de conocerlo, hacía clase cuando yo estudiaba. Y sin embargo, cuando escribe su manual, que se compone de 2 tomos, cosa curiosa, él dice en su manual, en su introducción, ¿no es cierto?, esas palabras que muchos autores dedican en sus libros, dice que él en realidad lo que pretende es solo hacer una ordenación mejor de lo que había hasta ese momento en materia penal en Chile, desde el punto de vista de los manuales. Y qué manualcito se mandó Noboa, como les digo, para mi gusto lo mejorcito que hay, porque hay ideas nuevas en muchos aspectos, hay soluciones nuevas. Para Noboa entonces quedamos también una definición de carácter filosófica dentro de este aspecto formal de las definiciones de delito. Para Noboa, delito es la conducta antijurídica y reprochable
y, separado, reprochable, que lesiona el orden social, en grado tal de merecer una pena, en grado tal de merecer pena. Es decir, también a él lo que le importa es, ¿no es cierto?, que hay que sancionar el delito porque lesiona el orden social y por eso se debe aplicar una pena. Ahí tenemos entonces tres ejemplos, ¿cierto?, de tres autores distintos de las definiciones formales extrajurídicas y dentro de las extrajurídicas filosóficas. Ahora, no filosóficas, sino que dentro de este mismo ámbito, dentro de este mismo ángulo, si ustedes quieren, las sociológicas. Aquí vamos a citar a Garófalo y a Ferri, dos representantes de la escuela positiva. Esa escuela, no se olviden ustedes, que la escuela clásica considera el delito y la pena entes estrictamente jurídicos, estrictamente jurídicos. El mal de la pena por el mal del delito. Bien. Mientras que la escuela positiva nos dijo no se trata solamente de un ente jurídico. Nosotros nos reconocemos el libre arbitrio como base, ¿no es cierto?, de la imputación, sino que para nosotros existen otros antecedentes que son más importantes o tienen la igual importancia de lo jurídico, que son, ¿no es cierto?, la concepción biosocial del ser humano, de sociedad, ¿no es cierto?, más social, más los aspectos personales que llevan a la comisión del delito. Biosociológica. Y aquí hay que sancionar ya no solamente por el hecho cometido, sino que aquí se sanciona teniendo en cuenta la peligrosidad del delincuente en esta escuela positiva. Bien, entonces estos dos autores pertenecen a esta escuela. Y entonces, como pertenecen a la escuela positiva, parten de la consideración del delito ya no como un hecho jurídico, sino que como un ente de hecho, uno más de los fenómenos sociales. Los entes de hecho son otros agregados de los muchos fenómenos sociales que existen y que constituyen esta concepción biopsicológica del delito. Y por eso entonces Garófalo el jurista, Ferri era el sociólogo. Garófalo, el jurista, dice que el delito natural es el acto que ofende los sentimientos de piedad y probidad en la medida media en que ellos existen en una sociedad determinada. ¿Qué ofende? Ofende los sentimientos de piedad y probidad, y por eso hay que sancionarlos. Eso es lo que sostiene Garófalo. Mientras que para Ferri, delito es la acción determinada por motivos egoístas y antisociales que turba las condiciones de vida de los habitantes de una sociedad y contraviene la moralidad media de un pueblo dado en un momento histórico dado. ¿Qué le interesa entonces a Ferri? Le interesa sancionar el delito porque está determinado por motivos egoístas y antisociales. Y estos motivos egoístas y antisociales turban las condiciones de vida y contravienen a la moralidad media de un pueblo dado en un momento histórico dado.
O sea, lo sitúa como una fotografía en la historia, ¿no es cierto?, de un pueblo. Bien, esas eran dentro de las definiciones formales del delito, que son todas aquellas en las cuales el delito aparece asociado a una pena como consecuencia jurídica, asociado a una pena como consecuencia jurídica. Están también las definiciones ahora jurídicas. Y acá tenemos a la vista a tres autores, y a un español y a dos alemanes. ¿Qué es lo que dice dentro de las definiciones formales jurídicas Cuello Calón? Dice que delito es la acción prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena. Si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, puras cuestiones de derecho, puras cuestiones jurídicas. Acción prohibida por la ley bajo la amenaza de una pena. Si estamos hablando, no un crimen, no la pena, sino ley. Von List dice algo parecido, más completo. Dice que es el acto humano culpable, antijurídico y sancionado con una pena. Más completo. El otro hablaba de acción nomás. Este también habla de acción, pero dice acto, pero agrega culpable. Y, ¿cómo se llama? Antijurídico y sancionado con una pena. Y por último, Belling señala más completo todavía, porque ya casi establece lo que se entiende ahora por delito, y que de cierta manera lo dice casi igual nuestro Código Penal. Belling dice que delito es una acción típica, antijurídica, culpable, subsumible bajo una sanción penal adecuada y que satisfaga las condiciones objetivas de punibilidad. Y que satisfaga las condiciones objetivas de punibilidad. Es decir, ya Belling, ¿no es cierto?, nos señala prácticamente todos los elementos del delito como lo conocemos actualmente. Acción típica, antijurídica y culpable, combinada con una pena. Me faltó decir así exactamente. Lo único que dice es subsumible bajo una sanción penal adecuada y que satisfaga las condiciones objetivas de punibilidad. Bien, entonces, con esto lo que queremos es llegar a señalar que para la doctrina, ¿no es cierto?, definir el delito se lo puede hacer desde un punto de vista formal, y dentro del punto de vista formal, ¿no es cierto?, que se refiere a los caracteres extrínsecos del delito, es decir, a todo aquello que está asociado a una pena, vemos las definiciones que tenían carácter filosófico y las que tenían carácter sociológico. Y después veíamos la jurídica, donde ya hablamos solamente del delito y de la pena como un ente de derecho. Un ente de derecho. Un ente netamente jurídico. Seguimos avanzando. Vengámonos a Chile. Si estamos en Chile. ¿Cómo podemos obtener el concepto de delito en el derecho chileno? Claro, porque a eso tenemos que llegar nosotros. ¿Cómo lo hacemos acá? Porque aquí estamos hablando del extranjero, básicamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo obtenemos? Del derecho vigente. Es decir, la definición jurídica debe obtenerse del derecho vigente. Debe obtenerse analizando los casos en que el derecho chileno aplica una pena penal, es decir, un mal que
produce una privación o una restricción de derechos. De derechos. Eso es lo que tenemos que ver. El derecho vigente. Caso en que el derecho chileno aplica una pena. ¿Y qué entendemos por derecho vigente chileno? La expresión derecho chileno vigente. ¿Qué es lo que es? Esta expresión queda limitada, evidentemente, a las leyes chilenas, en el sentido que le otorgan al respecto la Constitución y el Código Civil. Esas son las leyes chilenas. No nos olvidemos que el Código Civil nos define, ¿no es cierto?, que lo que es la ley. Y el Código Penal, que es una ley, ¿no es cierto?, nos define qué es el delito. Entonces nosotros, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta nuestra legislación, podemos obtener un concepto de delito, un concepto jurídico de delito. ¿Sí? Nosotros estamos hablando jurídicamente, ¿no es cierto?, de este concepto. ¿Cuál concepto? El delito. Ahora, en el mismo sentido, tanto la Constitución como las leyes penales recaen sobre hechos. Recaen sobre hechos. El que mate a otro, el que acceda a un menor de 18 años, etcétera, etcétera. El que se apropiare de cosa, muela, ajena, contra o sin la voluntad de su dueño, etcétera. El que entrare en morada ajena contra la voluntad de su morador. El que abriere correspondencia ajena o abriere los papeles, etcétera, etcétera. Es decir, los tipos penales recaen sobre hechos. Y las leyes penales y la Constitución recaen en esta materia sobre hechos. Lo que excluye la punibilidad de aquello que no constituye hechos, como por ejemplo los simples pensamientos, u opiniones y la condición o estado de las personas. No constituyen hechos los simples pensamientos. No constituyen hechos los simples pensamientos. Yo puedo tener ganas porque estoy pasándola muy mal, ¿no es cierto? Me quedé sin trabajo, por ejemplo, ¿no? Estoy pasándola muy mal y tengo ganas de asaltar un banco. Tengo ganas de asaltar un banco. Pero no basta con que lo piense. No basta con que lo piense. Tengo que de alguna manera, ¿no es cierto?, materializar esa conducta en el mundo externo. ¿Cuál es el mundo externo? El mundo de los hechos. Y más todavía, tengo que dar principio a la ejecución del delito por hechos directos. Es decir, al menos, ¿no es cierto?, cometer el delito en grado de tentativa. En grado de tentativa. Es decir, hechos directos. Hechos directos para matar, para violar, para usurpar, etc. Hechos directos. Cuando estudiamos el iter criminis, el proceso de desarrollo del delito, ahí vamos a ver que
en general se divide, ¿no es cierto?, este iter criminis ¿cómo se llama?, en dos partes, este proceso de desarrollo del delito. Una es la parte interna y el otro es la parte externa. Pero también se lo divide en tres partes, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a estudiar bien el iter criminis. También se lo divide en una etapa interna, una etapa intermedia y una etapa externa. Una etapa externa. Bien, ¿qué significa eso? Significa que existen situaciones en las que, no habiéndose cometido todavía el delito, podemos sí haber realizado una conducta que, cuando la sanciona expresamente la ley, se lo puede a la persona imputar y eventualmente condenar. Esos son los casos, ¿no es cierto? Les repito, esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos el iter criminis. Esos son los casos de lo que la ley denomina, Código Penal, de lo que la ley denomina la proposición y la conspiración para delinquir. Artículo 8. Artículo 8. Fíjense bien ustedes lo que dice este artículo, Código Penal. La conspiración y proposición para cometer un crimen o un simple delito solo son punibles en los casos en que la ley las pena especialmente. En Derecho Penal 2, ahí donde se estudian los tipos penales, vamos a ver que hay varias conductas en el Código donde se sanciona la proposición o la conspiración para delinquir en ciertos delitos. Pero tiene que decir que se sanciona o la proposición o la conspiración para delinquir en tal o cual delito. Lo tiene que decir. Si no es así, no. En los demás casos en que se entienda que hay una conspiración o una proposición para delinquir, pero no está expresamente sancionada en la ley, ese es un hecho impune. Porque el artículo 8, después de decirnos que solo se sanciona cuando expresamente lo diga la ley a la conspiración, a la proposición para delinquir, después nos describe qué es lo que son cada una de ellas. Y nos dice que la conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del crimen o simple delito. Es decir, se juntan dos tipos que quedaron, digamos, ahora sin pega, que era el ejemplo que le estaba hablando, y vamos a robar algo. Están concertados, se conciertan. Pueden decir más cosas, ¿no es cierto? Mira cómo lo vamos a hacer, con qué medios lo vamos a hacer, vaya a tener que conseguirte una camioneta, vamos a tener que, etcétera. Pero están concertados. Hay unión de voluntades conscientes para la comisión de un delito. Pero todavía no han realizado ningún hecho que realice el verbo rector del delito de que se trata. Están solamente conspirando, nada más. Entonces, repito, yo le he dicho que soy repetitivo, porque lo que me interesa es que se queden las cosas grabadas. Si solamente estoy concertándome para la ejecución de un crimen o un simple delito, pero esta concertación no está específicamente señalada para un delito determinado, esa concertación no constituye delito. Es decir, ese delito no existe como conspiración. ¿Se entiende? Lo mismo con la proposición. Lo señala la ley. La proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un crimen o un simple delito propone su ejecución a otra u otras personas. Bueno, ustedes cuántas veces lo han visto en las películas. Que llega, como se llama, llega uno, el joven, generalmente cuando el jovencito, cuando hace de malo, ¿no es cierto?
se comunica por celular, qué sé yo cómo, para apuntarse en un lugar determinado, con una serie de malos que son los que siguen sus órdenes, o malos que cada uno hace su parte. Y ahí le dicen, oye, tengo ideado atracar tal banco. Y les propone atracar tal banco y les cuenta, bueno, no siempre les cuenta porque tienen que estar ya comprometidos para que les cuente el resto. O si no, son todos malos, pues ahí no hay honorabilidad, así que ahí si les cuenta todo, van a saltar los otros antes que lo asalten, el que lo propuso. Pero si no hay un principio de ejecución del verbo rector de ese delito, no existe delito. ¿Me expliqué, no es cierto? La conspiración y proposición para cometer un crimen o un simple delito solo son punibles en los casos en que la ley las pena especialmente. Vamos a ver que en los delitos contra la seguridad interior del Estado, exterior del Estado, en algunos casos, ¿no es cierto?, también de la ley que sanciona conductas terroristas, etcétera. Hay en los casos, en diferentes leyes especiales penales. Vamos a encontrarnos con que se sancionan expresamente. Ahí sí que se puede sancionar la proposición y la conspiración. Bien, esto queda entre medio de la etapa interna, cuando estoy pensando yo solo aquí dentro de mi cabeza, y la etapa, ¿no es cierto?, en que ya desarrollo, ¿no es cierto?, o empiezo a desarrollar el verbo rector del delito. Por ejemplo, en la violación. En la violación. A mí puede que no sé, me enloquezca una mujer y piense, y hasta, no sé, hasta la violaría. ¿Sí? Toda esta teoría, bueno, va a salir alguno que le estoy metiendo ideas en la cabeza. Pero una cosa es que se piense y otra cosa es que se inicie el verbo rector. Puede ser que en este caso violación es acceder. Acceder con el cuerpo del varón al cuerpo, ¿no es cierto?, de una mujer o de otro varón. Y el viejo aforismo jurídico, ¿no es cierto?, de que los pensamientos no son penados. Claro, no sé si de repente alguno de ustedes le ha pegado o los ha ofendido severamente, etcétera, uno piensa lo mataría, desgraciado. Pero lo piensa aquí adentro, mientras no realice ninguna acción que tenga que ver con el verbo rector de ese delito, no hay delito. ¿Se entiende, no? Como les digo las cosas varias veces, pero para que se entienda bien. Entonces acá, las leyes penales recaen sobre hechos, es decir, que se manifiesten en el mundo externo, ¿no es cierto? Y por lo cual no constituyen estos hechos los simples pensamientos u opiniones y la condición o estado de las personas. Claro, la condición o estado de las personas. Si una persona, por ejemplo, se encuentra absolutamente borracho, absolutamente borracho, absolutamente borracho significa que tiene una alcoholemia, ¿no es cierto?, un grado de concentración de alcohol en su sangre, ¿no es cierto?, plena y total. Embriaguez plena y total. Y yo, que soy forzudo, ¿no es cierto?, le pego con o le tiro, qué sé yo, a una persona que no tenga mucho peso, ¿no es cierto?, le tiro en la cabeza el cuerpo este que está borracho y lo mato. O sea, es como que le pegara no sé, pues con una mesa, con un televisor, qué sé yo. Una persona, imagínense, que pese 50 kilos, ¿no? Ahí está actuando el cuerpo humano como un objeto. Esa es una situación. Otra situación es que utilice el estado de las personas. Imagínense el estado de una persona que padezca de una enfermedad mental, que lo hace inimputable. Sea una psicosis o un retardo mental. Y le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacerle una broma a este, anda y
pégale con este palo en la cabeza, todo chancho. Y el inimputable va y lo hace, y lo mata. Ese, ¿no es cierto?, es un caso, ¿no es cierto?, en que no entiende el derecho penal, pues, ¿eh?, que se trata de hechos que son interesantes, ¿no es cierto?, o que son motivo de conocimiento para el derecho penal, ¿no? Entonces, analizados los casos en que el Código Penal y las leyes especiales penales imponen penas, queda de manifiesto que este estado es consecuencia jurídica de acciones que realizan los seres humanos, las personas humanas. Solo las personas humanas. Ya se acabó el tiempo en que, ¿no es cierto?, eran sancionadas las cosas o los animales, como ocurría en la antigüedad. Ahora, solamente estos hechos que interesan al derecho penal tienen que ver con hechos que realizan las personas humanas. Es decir, hechos que se encuentran mandados o prohibidos por la ley para el caso de que ellas no se realicen o se lleven a cabo. Esa es la situación. Hechos que se encuentren mandados o prohibidos por la ley. ¿Sí? Y que realicen las personas humanas. Solamente esto en relación con que, acuérdense ustedes que antes también se juzgaba a los animales, ¿no?, hasta las cosas inanimadas. Ahora no. Entonces, para el derecho chileno, solo son delitos las acciones humanas que contravienen lo ordenado por la ley, siendo valer en nuestro ordenamiento jurídico las notas de acción y antijuridicidad. Es decir, son elementos del delito, la acción y la antijuridicidad, entre otros, ¿no? Tiene que haber una acción u omisión, con la exigencia que hace la ley para las omisiones, como lo vamos a ver más adelante, y también la antijuridicidad, como los otros elementos que son la tipicidad y la culpabilidad. Conforme a la propia Constitución, el principio de reserva, las leyes penales deben referirse necesariamente a hechos concretos, que es el principio de tipicidad. Es decir, la Constitución nos habla del principio de reserva, en cuanto a las leyes penales deben referirse necesariamente a hechos concretos, que es el principio de tipicidad. Esto lo dice la Constitución. Siempre vamos a leer este articulito, si se lo saben de memoria el día de mañana mejor, ¿no? En el artículo 19, número 3, inciso 8. Inciso 8. Las leyes penales deben referirse necesariamente a hechos concretos. ¿Qué es lo que dice el inciso 8? Dice, ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta, se está refiriendo a los hechos, ¿no es cierto?, la conducta. La conducta son hechos que se repiten, ¿no es cierto? Los hechos que se repiten conforman una conducta. Es muy difícil cometer un delito con un solo hecho. Podría ser el caso de un homicidio, ¿no es cierto?, de un homicidio simple, es decir, que un tipo de repente le pegue un balazo a alguien que no sé, pues lo ofendió y se enojó en el momento, así, ¡pum!, le pegó el balazo. En general no hay ningún delito que se produzca en un segundo, ni siquiera en 2 segundos. Normalmente son una serie de hechos, aunque sean rápidos, pero son una serie de hechos. Entonces, ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona, y aquí viene lo importante, esté expresamente descrita en ella.
que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que tiene que estar precisa la conducta, principio de tipicidad. Preciso lo que se está describiendo. El que mate a otro sufrirá tal pena. Y todos los casos de homicidio, ¿no es cierto?, que el Código Penal va sancionando dependiendo de la pena, ¿no es cierto?, desde el homicidio más grave hasta el más leve desde el punto de vista de la pena. Todos los casos de homicidio consisten en lo mismo: matar a otra, a otro, a otra persona. ¿Qué? A otra persona viva, ¿no? No se puede matar a una persona muerta, ¿no? Eso sería un delito imposible. O como también se dice, una tentativa inidónea. Entonces, ahí tenemos afirmación del principio de tipicidad, ¿no es cierto?, que deriva del principio de reserva establecido en la Constitución y que lo reconoce específicamente ambos principios de la propia Constitución. Y en cuanto a la culpabilidad, este elemento que forma parte del elemento subjetivo del delito en cuanto a esa división que se hace, ¿no es cierto?, también debe admitirse de que el principio de que no hay pena sin culpa, al menos yo creo, indirectamente, que también tiene rango constitucional, a pesar de que se dice, o se decía, que no tenía rango constitucional. Pero cuando uno ve, ya no en el inciso 8 de este mismo numeral, sino que en el inciso 6, que la ley dice: la ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. La ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Y si este inciso 6 lo relacionamos con la ley, el Código Penal, solamente con el artículo 1 del Código, que dice: es delito toda acción u omisión voluntaria, penada por la ley. ¿A qué se está refiriendo el Código Penal con la expresión voluntaria? Al elemento subjetivo del delito. Al elemento subjetivo del delito. Es decir, ¿no es cierto?, al dolo, a la malicia. A la malicia. Después vamos a ver cómo se llama que en los casos de culpa, donde hay imprudencia o negligencia, hay tipos de culpa que podrían, ¿no es cierto?, asimilarse a casos en los cuales no hay una voluntad expresa. Pero claro, ahí lo que la ley exige, ¿no es cierto?, es que debió preverse el resultado. Si no se quiso, no habiéndose querido ni podido querer, ¿no es cierto?, pero no se previó el resultado. Entonces, yo creo que también respecto de la culpabilidad existe, al menos de manera indirecta, ¿no es cierto?, un rango constitucional. Bien, seguimos entonces con esto. Si estamos diciendo de que lo que se sanciona son los hechos concretos que solo puede cometer la persona humana, de manera de que realice los hechos, esos, las acciones, ¿no es cierto? Hablemos de las acciones mientras tanto, porque la omisión requiere un poco más de explicación. Las acciones, y lo hace voluntariamente, habría que preguntarse si concurren todos los requisitos del delito: acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad. En todos los casos debería aplicarse una sanción, una pena penal, conforme con el derecho chileno. Bien, no siempre.
existen determinadas situaciones, como son las excusas legales absolutorias y las condiciones objetivas de punibilidad, que son situaciones en las cuales, ¿no es cierto?, no se aplica una sanción. En las excusas legales absolutorias hay delito, hay delincuente y hay sanción. Pero el legislador, por razones de tipo de política criminal, no de razones política contingente, sino que de política criminal, ha considerado que no procede una sanción. Que no procede una sanción. Los casos, por ejemplo, de estado de necesidad. Los casos de sueño hipnótico, etcétera. Es decir, dentro del derecho chileno puede que, dándose los elementos del delito, no se aplique una sanción. Entonces, en el mismo razonamiento, tendríamos que seguir señalando que dentro del derecho chileno, delito es la acción típicamente antijurídica y culpable, conforme con el artículo 1, inciso 1 de nuestro código que acabo de leer, a la cual se le aplica una sanción. Esta definición aparece en la ley, Código Penal, y no en la Constitución. En el caso nuestro, no se plantea el problema jurídico que se plantea en otras legislaciones respecto de si la sanción es o no elemento del delito. ¿Y por qué no se plantea esta discusión? Por una razón bien simple, porque el Código Penal la considera dentro de la definición del delito, Código Penal chileno. Así que por eso es que a nosotros no nos interesa esa discusión. Sí, tal vez de un punto de vista académico, ¿no es cierto?, dogmático, para ver si la sanción es o no parte integrante del delito, pareciera ser una consecuencia del delito, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista jurídico, no interesa. ¿Por qué? Porque nuestro código lo dice. Dice que, ¿no es cierto?, es delito toda acción o omisión voluntaria penada por la ley. Entonces, para nosotros no hay ¿cómo se llama?, ese tipo de discusión, porque lo dice la ley. Es lo que se denomina una interpretación auténtica, ¿no es cierto?, que es la que hace el propio legislador. Está diciéndolo clarito. Y la forma esencial en que el derecho asume en Chile es la ley. ¿Y la ley qué es lo que es? La ley es un juicio hipotético que consta, ¿no es cierto?, la ley penal, que consta de dos presupuestos: la prescripción y la sanción. La prescripción y la sanción. La prescripción es la descripción de la conducta. Esto lo vimos cuando estudiamos las leyes penales en blanco. Ahí decíamos, ¿no es cierto?, que la ley, en determinadas situaciones y por determinadas circunstancias de diferentes tipos, en ocasiones, ¿no es cierto?, en ocasiones asignaba una pena y dejaba la descripción de la conducta para otra ley, mejor dicho, para otra norma, del mismo rango, o a veces de rango inferior, o a veces incluso de rango superior, como podría ser, ¿cierto?, la Constitución, eventualmente. Que son, claro, los casos que prácticamente no existen. Y
respecto de las normas de rango inferior, que vendrían a ser normalmente los reglamentos. Existe la discusión de si son o no, si son constitucionales o no son constitucionales estas leyes penales en blanco. Entonces, hay que tener claro de cuáles son, ¿no es cierto?, las dos exigencias que hace la norma penal: la prescripción y la sanción, es decir, la descripción de la conducta y la pena asignada. Y de las leyes así enunciadas se deduce la norma jurídica penal, una voluntad que es una de las características de la ley, que es una voluntad heterónoma. Eso lo saben ustedes, heterónoma, es decir, es un tercero, no un tercero particular, sino que un tercero que viene a ser para estos efectos el legislativo y después el ejecutivo, porque tiene que también hacer una parte de la ley. El que nos impone, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la ley, nos guste o no nos guste. Podemos estar de acuerdo nosotros con una ley o podemos estar en desacuerdo, pero en ambos casos tenemos que cumplirla. ¿Por qué? Porque la ley nos es impuesta, ¿no es cierto?, dentro de la ley, dentro del ordenamiento jurídico. Varias veces, ¿no es cierto?, en cumplimiento, podríamos decir, de esta exigencia, el legislador se preocupa de señalarlo. De señalarlo. Perdón, un segundito. Teléfono. ¿Sí, mi tita linda? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me llamaste, angelito mío? Ah, no, a mí me tocó. No, te contesté yo, pero no. Ya, 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 ya. ¿Mm? ¿Ya? ¿Ya? Claro, claro. Ya, 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 mi chanchita linda. Ya, ya, mi angelito. Ya, me alegra mucho, mi amor, porque me hiciste un paréntesis, un recreíto en que estoy haciendo la clase. No, que le haya, no, claro, no, si al contrario, te estoy diciendo que un recreíto, yo cuando te hablo con sinceridad. No, aproveché de pararme. No, me quedan como 20 minutos, por ahí, 25 minutos. Sí, sí, porque antes lo la hice, sí, así que, sí, porque tenía lata, así que me puse a hacer la hora. Pero estuvo re bueno, porque así bueno, pierdo unos minutos. ¿Ah? Ya, mi chanchita linda, te quiero mucho. Ya, ya. Después conversamos de esto, no te olvides, ¿ah? Porque lo que te iba a decir yo bueno, pero no me voy a llamar. Bueno, bueno, tú sabes, porque por ahí escuché que en otra cosa le habían hecho dentro de esta entrevista y esta buena ya le está saliendo el colorado ya, a esta misma. Se puso hasta violenta, se puso hasta violenta. Sí. No, pero se puso más,
Ya, claro. Pero si son, esas son las críticas. Claro, claro. Imagínate si no sabe de eso. Claro, claro, claro. Exacto, exacto. Ya mi chanchita linda. Claro. Pero cómo, oye, si postuláis a un cargo, ¿cómo no te, si te postuláis a un cargo, cómo no vayas a haber leído cuáles son tus atribuciones si es que ganáis? Es lo mínimo. Un besito. Ya mi chanchita. Chao, mi bien. No, yo también. Vamos. Disculpen jóvenes, ¿ah? A veces los llamados son, hay que contestarlos. Entonces, estábamos diciendo que eh, la norma jurídica penal es una voluntad que, como siempre ocurre con la ley, se nos impone, ¿m? Generalmente como obligatoria y además que puede aplicarse coercitivamente, ¿m? Coercitivamente, es decir, por la fuerza, ¿m? Por la fuerza, es decir, por la fuerza no solamente el uso de la fuerza bruta o de la fuerza oficial, sino que nos guste o no nos guste, ¿m? En el fondo. Eh, ese es el carácter heterónomo, ¿ah? De la norma jurídica, que es una característica de la norma jurídica en general, evidentemente, no solamente de la norma penal, sino que la norma jurídica es una característica, su carácter heterónomo, que se nos impone desde fuera a nosotros los ciudadanos. Las normas jurídicas son todas de la misma naturaleza, son simplemente imperativas, son simplemente imperativas las normas jurídicas. La distinción entre las distintas ramas del ordenamiento jurídico aparece dada solamente por la naturaleza de la sanción, o que es la consecuencia jurídica que el derecho asocia a la violación de la norma. Claro. Nosotros, ¿no es cierto?, lo hemos dicho en otras oportunidades, nosotros podemos cometer una infracción a la ley, ¿no es cierto?, de conductas que rige la ley del tránsito, que son muchas. Y dentro de estas conductas hay una serie de lo que se denominan delitos faltas, que son faltas, infracciones. El derecho administrativo está lleno de faltas, ¿no es cierto? Y las sanciones, ¿no es cierto?, van por el lado generalmente de las multas, de las multas. Van generalmente por el lado de las multas. Y como se llama, también ocurre, ¿no es cierto?, otro tipo de sanciones cuando el Estado es nuestro empleador y nos despide, ¿no es cierto? Ahí hay sanciones también, que son también infracciones a la ley administrativa y por eso que nos aplican una sanción administrativa. Naturaleza de la sanción del derecho administrativo, la suspensión o la separación del empleo y generalmente las multas. Es decir, la naturaleza de la sanción administrativa es diferente de la naturaleza de la sanción penal, donde hay una privación o restricción de derechos, de derechos. Lo mismo ocurre entre la norma penal y la norma civil. La norma civil normalmente lo que pretende es la reparación del daño, vía, ¿no es cierto?, compensación.
cuando, cuando se puede, ¿no es cierto? Y en lo que se puede. Porque, claro, ¿no es cierto? El daño derivado del incumplimiento de un contrato, ¿no es cierto? A lo mejor es equivalente en dinero, ¿no? El daño causado, ¿no? Se puede a lo mejor hacer equivalente en dinero, pero la responsabilidad civil proveniente de un delito normalmente no es, ¿no es cierto?, equivalente en dinero. Si a una señora le matan a su marido, le matan a su marido, no hay, como se llama, una suma de dinero que pueda ser equivalente al dolor que ordena la indemnización. Es decir, la sanción, ¿no es cierto?, el equivalente del daño causado, no es lo mismo en derecho civil, en este caso una compensación económica, que en derecho penal, donde hay una privación de derecho, ¿no es cierto? A uno lo ponen tras las rejas en el presidio o la reclusión, o si no le restringen sus derechos, en los casos, ¿no es cierto?, de las penas restrictivas de derecho, relegación, destierro, ¿no es cierto?, etcétera. Y en eso consiste, en la naturaleza de la sanción o consecuencia jurídica a la cual se asocia la aplicación de la violación de la norma. Y determinadas violaciones de norma acarrean pérdida o disminución de derechos personales, en el sentido, como le digo, de derechos que tiene la persona per se, vida, integridad física, psíquica, a las que el legislador asocia como consecuencia una pena. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Es decir, la consecuencia del delito es la pena. Antes esto se entendía claramente, ¿no es cierto? Antes esto se entendía claramente cuando se opinaba por la escuela clásica que el delito, la pena era la consecuencia del delito y tenía solamente un fin, que era un fin de castigo. Ahora esto, ¿no es cierto?, a través del tiempo, de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, ¿no es cierto?, se ha ido tergiversando completamente en el sentido de que ahora la pena ya no consiste en castigar al delincuente, porque además, como han ido cambiando muchas cosas, ahora pareciera que el último que tiene la culpa es el delincuente, porque tiene la culpa, el primero que tiene la culpa de todo ahora es la sociedad. La sociedad ahora tiene la culpa de todo. Y después de la sociedad, la familia. Cuando existe familia. Ahora hay muchos casos en que no existe familia, por lo menos en los términos tradicionales. Porque son gente que no, que ahora, ¿cómo se llama?, cualquier discusión, qué sé yo, por cualquier cosa, cada uno parte por su cuenta. Y los niños quedan dando bote muchas veces. Entonces, al final parece que el delincuente tiene la razón. Parece. Parece. Entonces, bueno, son los tiempos que se están viviendo. Y por eso que es más difícil explicarse desde el punto de vista penal, en donde ahora la obligación que ha ido transformando la doctrina, ¿no es cierto?, que es la que manda en materia de derecho penal, ¿no es cierto?, es obligación del Estado la regeneración del delincuente primero y la reinserción a la sociedad del delincuente. Ya no es el castigo. Ya no es el castigo. El problema es que la gente de a poco se va dando cuenta de que ya no se pueden dar como ejemplos de... esto lo vamos a hablar de nuevo cuando hablemos de la pena, de las penas. Ya no se pueden dar como ejemplo los que daban en mi época, ¿no es cierto?, cuando el país era bastante pobre, no se pueden dar como ejemplo, ¿no es cierto?, de que se entendía, se entendía lo que se denominaba, ¿no es cierto?, el hurto famélico.
el hurto famélico. Es decir, cómo vamos a sancionar al que hurta para comer o para beber. ¿Cómo lo vamos a sancionar? Es decir, en un almacén se agarró, no sé, un pedazo de pan con un poco de, no sé, de algún fiambre o no sé, algo. O se robó una Fanta. ¿Cómo lo vamos a castigar? Sí. Tiene que beber algún líquido, o si no se va a morir deshidratado. ¿Se entendía? O cómo vamos a castigar al que roba alguna prenda de vestir, o hurta, mejor dicho, una prenda de vestir, para tapar su desnudez, se decía en mi época. Para tapar su desnudez. Claro. Ahora esos ejemplos no corren. No corren. Por dos razones. La primera es que los jóvenes de ahora no se les pasa ni por la cabeza. Porque no lo han visto, es decir, no por otra razón, porque no lo han visto ellos con sus ojos. De que en mi época había gente, no solamente en el campo, sino que también en la ciudad, gente pobre, sí, pobre, que andaban a patapelá. ¿Han visto ustedes algún, por más pobre que sea ahora, alguien que anda a patapelá? No se ve esto, hace años. ¿De dónde creen ustedes que viene el concepto de roto? Un concepto que es muy antiguo, incluso a nosotros nos dicen así, los peruanos nos dicen los rotos chilenos. Así como nosotros los españoles le decimos coño, que es una fea palabra, pero le decimos eso porque los españoles son los primeros que cuando dicen un garabato dicen así, coño, y de ahí que hoy nosotros al español le decimos coño, los coños, que es una fea palabra para España, en España. Y nosotros somos los rotos. ¿De dónde creen ustedes que viene la expresión roto? Es porque antes la gente se parchaba los pantalones. Estoy hablando del pobre, siempre, del pobre. ¿Qué pobre ahora se parcha los pantalones? Ahora debe salir más caro comprar un pedazo de tela para parcharse un pantalón que comprarse un pantalón, por último, de segunda mano o de estos que llegan de esta ropa usada. No hay gente que ande parchado. ¿Quién va a andar parchado ahora? Antes, por ejemplo, habían unos sastres que costaba encontrar lo que se llamaban surcidor japonés. Porque de repente a uno, cuando se usaban traje, cuando yo iba a la universidad íbamos todos con terno y corbata, todos. Porque todo el mundo anda así, pues, no es ninguna cosa del otro mundo. Por eso que a mí me llama la atención, o me llamaba, ahora no, pues, evidentemente, porque esto ya viene de algunos años, cuando algunos jóvenes en la escuela, por algún acto, para los exámenes, o que se me preguntaban, profesores, ¿y hay que venir formal? Sí, pues hay que venir formal. O sea, ahora ponerse corbata es formal. Y cada vez se va avanzando más. Ustedes han visto que ahora hasta los presidentes de la República, ministros de Estado, qué sé yo, salen, ¿cómo se llama?, sin corbata. Salen en camisa, en polera. Estoy hablando en el ejercicio de su cargo, en el ejercicio de su cargo. ¿Para qué? Para dar la impresión de que tengo contacto con la gente, con el pueblo. Todos quieren ser amigos del pueblo. Todos, de capitán a página. Izquierdas y derechas, derecha e izquierda, centro, para arriba y para abajo. Todos son amigos del pueblo, sobre todo cuando va a haber una votación. Entonces, claro, son cosas que han cambiado mucho. Y de ahí vienen los conceptos. Por eso que a nosotros nos dicen el roto chileno. Si esto está en la historia. Hay en la Plaza Yungay en Santiago, que es como la plaza ahora emblemática del barrio antiguo de Santiago, cerca de la Plaza Brasil, ¿no es cierto? Hay un monumento. ¿Y cómo se llama ese monumento? Al roto chileno.
que entre paréntesis la estatua del roto chileno es de un roto chileno que parece artista de cine. Ojalá que todos fuéramos rotos chilenos como el de la estatua. ¿Ah? ¿Ah? Ahí está el roto chileno con una carabina, que fue el que iba a pelear, qué sé yo, iba a la guerra, todo. Claro, si los países no nacieron hoy día ni ayer, llevan ya su buen tiempo. Entonces, ya no se pueden hablar de ese tipo de cosas como lo que yo le cuento del hurto del famélico, que el que hurtaba para alimentarse o para tapar su desnudez, ya no. Es más, el delito ahora, jóvenes, es un negocio en muchos casos. Es un negocio. Los tipos que se robaban, todo esto sale en la prensa, los tipos que se robaban y que tenían vehículo y todo, es una organización delictiva, de partida, una asociación ilícita, eso lo vamos a estudiar, ¿no es cierto? Nosotros, el delito de asociación ilícita para delinquir. Cuando se roban, no pongamos 10.000, pero cuando se roban un camión, que normalmente son camiones grandes, que traen un acoplado atrás, y vienen, no sé, vienen televisores, estos televisores, los caros. Vienen 100 televisores. Yo creo que vienen muchos más, porque son delgaditos, qué sé yo, yo creo que vienen muchos más. Digamos 100 nomás. Si 500 lucas por 100 son 50 millones de pesos. 50 millones. Y si trae con el acoplado y todo, y trae 1000, imagínense, 1000 televisores, 500 millones de pesos. Así que no es esa gente no roba para vivir. No roba para vivir. Los tipos que tienen una asociación ilícita para la trata de blancas, es decir, para explotar a las mujeres en burdeles. Ilegales, evidentemente. Esos que explotan a las mujeres y viven del trabajo sexual de las mujeres. Pobres mujeres que encima, si no cumplen una cierta cuota, les sacan la mugre. ¿Y para qué decir la que trata de arrancarse? La matan o le pegan un tajo en la cara. Eso es para vivir nomás. Para vivir nomás. Y así, el narcotráfico. El narcotráfico que da lugar a la comisión de otros delitos como es el lavado de dinero. Narcotraficantes que se compran casas en los mejores barrios y algunos incluso los han pillado en los mejores barrios, pero no es por el mejor barrio, es porque es el gran castigo de ellos, es cuando los toman presos y pierden todas sus cosas que se han comprado con el narcotráfico. Van a decir ustedes que esa gente comete esos delitos para vivir, así, como uno, que para comprar, ¿no es cierto?, en el supermercado y esto. Y así, vayan viendo ustedes el grupo de los que venden armas, por ejemplo. Van a decir que es un negocio. El delito es un negocio. Bueno. Me va a decir usted que estos que salen en una moto, vámonos a lo más chico, porque siempre originalmente se decía, bueno, ¿sabes cómo le roban a los ricos? No importa, si al rico le roban un televisor, se compra otro. Y es cierto. Si entran a la casa de Piñera, por ejemplo, que dicen que tiene una fortuna de 2.000 millones hace mucho tiempo, de dólares, le roban un televisor, se compra otro, se compra 10 si quiere. El problema es que después le empiezan a robar a la gente que no tiene o que tiene que hacer esfuerzo para comprar su televisor, pues. La gente común y corriente. Que se lo compra en cuotitas, etcétera. Entonces, ahí ya no, oye, no, pues, ahí se empieza a dar cuenta la gente, pues, ¿no es cierto? Entonces, cuando por ejemplo, asaltaban los supermercados, ¿no es cierto? Ya, los supermercados ganan harta plata, que ya no importa que los asalten, que los quemen, no importa. Pero ¿qué pasa después? Después siguieron con los supermarkets, los mini markets, todo, y después los negocios chicos también. Pues ¿cuántas veces hemos visto asaltando a la gente
en barrios, ¿cómo se llama? Pobres, que tienen su negocito, se levantan a las 4 o 5 de la mañana, tienen que tomar una micro para llegar al metro, del metro para allá, metro para acá, ir a comprar a la EGA o a lo que sea, aquí en Arica o en cualquier parte de Chile, y después llegar a su negocito a vender. Y pasan unos delincuentes y le roban todo lo que ha hecho en el día. Y encima le pegan, lo insultan, lo denigran. ¿Van a decir ustedes que esos que roban esos negocios es para vivir nomás? Y después salen mostrando las zapatillas de 200 lucas. ¿Eh? Las zapatillas se cuelgan cadenas de oro, así igual como las que usan los negros en Estados Unidos, etc. O los que salen ¿cómo se llama ahora? En moto salen, ¿eh? Que van dos y al que pasa por la calle y que está más o menos solo, lo tiran al suelo, ¿cómo se llama? Y le roban el celular. Si se roban 10, 20 celulares al día, ustedes me dicen que eso es para comer, para ir a comer sus hot dogs porque tenían hambre y listo, no, y siguen robando mañana. No, si el delito, no todo, sí, seguramente. Un tipo que comete una violación, ¿no es cierto? No, seguramente que no es un negocio, pero hay muchos delitos que es un negocio. Entonces ya eso de la explicación de que mira, la culpa la tiene el sistema nomás porque resulta que el sistema, ¿no es cierto? La ley, ¿no es cierto?, la teoría de la anomía de Merton, etcétera, porque la sociedad acá, la sociedad allá, entonces el extracto cultural le exige que tenga éxito, pero se opone, ¿no es cierto?, el otro estamento que no le brinde ese éxito, y entonces por eso la persona reacciona de acuerdo como es ella, y unos reaccionan de una manera violenta, eso es claro, es fácil echarle la culpa a lo que sea. Si hay gente que le pagan para que escriba sobre eso, pero no es así. Lo interesante de uno como estudiante de Derecho sobre todo, es que uno piense, y que piense y saque sus conclusiones, pero que las piense, no que las repita, no que las repita. Imagínense que ahora, por ejemplo, hay foros acá, qué sé yo, para ser gobernador, para ser gobernador. Y resulta que en el foro va a ser gobernador. A las personas que tienen chance para ser gobernador, a una de esas personas, quedó clarito que no se ha leído ni siquiera cuáles son las atribuciones del gobernador. ¿Les parece a usted eso? ¿Que está bien? Es decir, si yo me contratan o yo postulo, como en el caso para ser profesor, tengo que saber de qué se trata ser profesor. Yo postulo para ser alcalde, ni siquiera me he leído la ley orgánica constitucional, ¿no es cierto?, de los empleados municipales, donde está descrito lo que es el alcalde, lo que es el consejo municipal, bla, 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 y todos los departamentos de la municipalidad. O sea, ni siquiera eso. Entonces, sin comentarios. Bien, hay que hablar de todo. El derecho es vivo. El derecho es como la tierra. A uno le dicen, la tierra está viva. La tierra está viva. Entonces uno como que de repente, como que no cacha. ¿Cómo está viva la tierra si yo camino por arriba y no me dice nada, no se queja, no. Claro, pero de repente hay un temblor, un terremoto, un tsunami, viento, ahora con el cambio climático, tromba, etcétera, ¿no es cierto? Se mueve por aquí, se mueve por allá, explota un volcán, etcétera. ¿Está viva la Tierra o no está viva la Tierra? Claro, el derecho es lo mismo. El derecho es vivo, el derecho evoluciona constantemente. Imagínense ustedes que en la cuestión digital, que es de los últimos tiempos, ¿ah? Ya se está pensando en crear cierto tipo de legislación tributaria para estas empresas que venden estos servicios que son, primero, que traspasan al mundo entero prácticamente, ¿no es cierto? Y que encima son incorpóreos, porque están en la nube, en un sistema.
Y se está viendo cómo se le puede aplicar impuestos a Amazon, porque en Chile Amazon también tiene su uso, y el YouTube, y el etcétera, etcétera. ¿Cómo le aplicamos impuestos? Porque ellos ganan plata acá con la gente que los contrata. Y en Argentina, y en Uruguay, y en todas partes. Si esto es de ahora, imagínense. El derecho es vivo, forma parte de nosotros mismos. El derecho está en todas partes. Desde que nacemos hasta que nos morimos. En la prueba, ¿no es cierto? Hay una preguntita respecto de qué es lo que se entendía, ¿no es cierto?, por la expresión separada completamente de la madre, es decir, del día del nacimiento, ¿no es cierto? Ya. Y otro articulito dice cómo termina la vida, ¿no es cierto? También en el derecho, en el código, en este caso el Código Civil. Durante toda la vida nosotros estamos viendo las transformaciones, etcétera. Bien, por eso que hay que explicarlo bien. Entonces, habíamos hablado de la consideración del delito en su aspecto formal, es decir, de todo aquello que de manera circunstancial iba acompañando a la aplicación de la pena, ¿cierto? Ya. Ahora, deberíamos decir también un par de palabritas respecto de lo que es el delito desde un punto de vista material, no formal, sino que material, es decir, el contenido del delito, de los elementos integrantes del delito. Considerándolo así, se le define precisamente como la definición que todos conocemos: acción típica, primero acción u omisión típica, antijurídica y culpable, sancionada con una pena o culminada con una pena, como quiera. Estos son los elementos integrantes del delito. Este es el contenido del delito, estos elementos. Y estos elementos integrantes del delito pueden ser esenciales o pueden ser circunstanciales. Los elementos esenciales son los constitutivos del hecho punible. En el caso del homicidio siempre se coloca este ejemplo así a lo más rápido, porque siempre calza perfecto. En el caso del homicidio, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los elementos esenciales? Matar a otro ser vivo. ¿No es cierto? Sí, después viene a agregarle matar voluntariamente o imprudentemente o negligentemente, etcétera, por acción o por omisión, etc. Pero es eso. Esos son los elementos esenciales. Los constitutivos del hecho punible. Y circunstanciales, ¿no es cierto?, representan simples peculiaridades de determinados delitos, pero no alteran su esencia. ¿Qué peculiaridades? Por ejemplo, en el delito de abandono de niños o personas desvalidas, el Código, ¿no es cierto?, protege a estas personas. A los niños, por un lado, y en ese caso estoy hablando del abandono de niños o personas desvalidas, y habla del abandono de niños o menores de 7 años o menores de 10 años. Y por otro lado, habla de que el abandono se produzca en un lugar habitado o en un lugar no habitado. Y después, para los efectos de la penalidad, no solamente considera estas circunstancias de la edad, 7 años, hasta 7 años o hasta 10 años, y el hecho de ser en lugar habitado o no habitado, y también considera el parentesco que tenga o que pudiera tener la persona que lo abandona. Esos son elementos circunstanciales, porque el elemento esencial, a pesar de que en este delito no se describe el abandono, se habla nomás que el que abandonare, ¿no es cierto?, en tal vez, sufrirá tal pena, y si el abandono produce tal cosa, sufrirá tal otra. Bien, pero aquí tenemos elementos circunstanciales. En el homicidio, por ejemplo, calificado, que es el asesinato. El homicidio, como hemos dicho, consiste en matar a una persona viva.
a una o más, a una viva. Ya. Pero ¿cuáles pueden ser los elementos circunstanciales? Matarlo, por ejemplo, con alevosía o con premeditación o mediante veneno. O con todos esos elementos, o más todavía. Ensañamiento. Pero sea con uno, sea con varios de los elementos, son todos ellos circunstanciales. Porque la ley, ¿qué exige? Exige que concurra uno nomás. Ya hay homicidio, ya no homicidio simple, sino que homicidio calificado. Ahí tenemos elementos circunstanciales. En otro tipo de delitos se habla de cometer el delito en despoblado. En otros se habla de cometerlo de día o de noche, etc. Es decir, elementos circunstanciales que agravan o atenúan la sanción. A eso se refiere, ¿no es cierto?, con los elementos integrantes del delito. Hay elementos esenciales y elementos circunstanciales. Y además, dentro de los elementos esenciales, podemos distinguir los elementos genéricos de los elementos específicos. Los elementos genéricos son los comunes a todo delito e indispensables para su existencia en cuanto tal. Dentro de los esenciales, ¿no es cierto? Los comunes a todo delito e indispensables para su existencia en cuanto tal. En el caso del homicidio, que se mate a otra persona viva. Ahora, puede que se lo mate en una riña. Ahí ya no es un elemento esencial genérico del delito. No es. Porque el elemento esencial genérico es que se mate a una persona viva. Ahora, si se lo mate en una riña o no en una riña, ya es otro cuento. Y los específicos, dentro de los esenciales, están los específicos ahora, lo que configuran cada tipo delictivo o permiten diferenciarlo de los demás o establecer que una acción no es delictiva. Lo que permiten diferenciarlo de los demás, que es donde más el ejemplo queda más clarito. En el mismo caso del homicidio, ¿no es cierto? ¿Qué permite un delito de homicidio diferenciarlo de otro? Si se mata a una mujer, sea esta la cónyuge o la conviviente, que sea o haya sido, como dice la ley, se transforma, ¿no es cierto?, en un elemento, ¿no es cierto?, específico, dentro de los elementos esenciales. Si se lo mata en una riña, lo mismo. Si se lo mata dentro de las 48 horas después del parto al recién nacido, dentro de las 48 horas después del parto, no dice la ley después del nacimiento, sino que después del parto. Y el parto es un proceso que consta de 3 partes, ¿no es cierto? La etapa, ¿no es cierto?, de dilatación, de expulsión del feto y de expulsión de los anexos. Entonces, eso es lo que considera la ley, el término de esos periodos. Y se lo mata dentro de los 48 horas. ¿Qué es lo que es este caso de homicidio atenuado, que es el famoso infanticidio? Y así. Entonces, tenemos elementos, ¿cómo se llama?, material o sustancial del delito. Están los esenciales y los circunstanciales, y dentro de los esenciales están los genéricos y los específicos. Entonces aquí estudiamos, dentro del concepto del delito, cómo se llega a este concepto dentro de la ley
penal chilena. Nos corresponde ahora empezar a hablar, ¿no es cierto?, de los elementos integrantes del delito, que por lo demás ya lo señalamos. Y entonces el primer elemento integrante del delito es la acción. El delito como acción. También vamos a hablar de la omisión, pero lo vamos a hacer aparte. Así que en esta clase vamos a quedar acá, jóvenes.